Hoy día es un día para honrar a las mamás, amén. Precisamente quería hablar de las mamás luchadoras, de las mamás que no se quedaran con los brazos cruzados, sino que siguen adelante, ¿no? Y me puse a pensar qué mamá en la Biblia ha sido así, de esas bravas que no se han quedado cruzadas de brazos, sino que puedo compartir sobre ellas un poco. Y encontré en Segunda de Reyes, el capítulo 4, la historia de dos mamás. Y precisamente una de esas mamás se queda viuda, como mi abuela, ¿no? Una de esas mamás se queda viuda y se ve en aprietos económicos ante la muerte de su esposo. Y otra de las mamás, la segunda mamá, es una mamá que, o sea, es un contraste en realidad. Es una mamá súper pobre, en la que su esposo la deja con deudas cuando muere, y otra mamá súper rica, ¿no? Es un contraste, y las dos mamás están en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. La segunda mamá, entonces, esta persona generosa, hospitalaria, que realmente también experimenta una tragedia que es la muerte de su hijo. Era generosa, hospitalaria, porque cuando venía el profeta Eliseo, ella decía, vamos a hacer una casa, le decía a su esposo, vamos a hacer algo para que se quede ahí a dormir, a pasar la noche, y le preparó una casa especial para Eliseo, y siempre abierta de corazón, ¿no? Siendo generosa, pero a ella también se le muere su hijo. Entonces, yo quisiera que podamos entrar un poco en la palabra en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cierto día, dice, una viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y a tus vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras, a pesar de que Eliseo le había dicho, anda tú y consigue las jarras, le había dicho a ella. Así que cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras mamás, es como si nuestras mamás las hicieran. ¿Correcto? Dice, entonces, tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió, y al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. La siguiente mamá es una historia muy larga. Les estaba contando un poquito para entrar en esa historia que ella era generosa, ¿verdad? Pasaba por ahí el profeta Eliseo y ella le dijo a su esposo, oye, ¿qué te parece si hacemos una casa? Le hicieron la casa, el profeta venía y vio, wow, qué buena personas son esta familia. Anda, llama a la señora, le dice a su siervo, y llama a la señora y le dicen, ¿qué puedo hacer por ti? No, nada, todo está bien, le dijo, no necesito nada más. Así que se va la señora y Jesse, que era el criado del profeta, le dice, mira, esta señora no ha podido tener hijos. Ay, vuélvela a llamar, dice. Viene otra vez la señora y le dice, mira, tú vas a tener un hijo en tus brazos de aquí al siguiente año. Entonces le da un hijo y de pronto este hijo crece. Y un día está trabajando con su papá en el campo, y de pronto comienza a dolerle la cabeza. ¡Ah! Me duele. ¡Ah! Y está pasando enfermedad en ese momento, y lo mejor que puede hacer el papá, lo hace. Anda con tu mamá. Lo manda con su mamá, y dice la Biblia que ese niño murió en los brazos de su mamá. A raíz de esto, la mamá lo deja en el cuarto donde el profeta lo recibían, y se va corriendo a buscar al profeta, y ahí entra en esta parte de la historia. Le va a rogar, ¿no? Y le dice, Eliseo, perdón, le dice,
a su siervo, mira, agárrate un palo, agárrate mi vara y anda donde está el muchacho y tócale el rostro. Y entonces el muchacho se va a levantar. Y la señora no quiere que vaya el siervo del profeta y dice que se toma de sus pies y dice, Segunda de Reyes 4:30, pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Y Giezi, que se había adelantado, o sea, su siervo del profeta, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca boca, ojos a ojos y manos a manos, y hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor, Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro, y luego volvió a tenderse sobre el niño, y esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, llama a la señora. Y Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y con rostro en la tierra, y entonces tomó a su hijo y salió. Wow. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Te pido que podamos en este día entenderla, sacar todas las perlas que tú quieres que nosotros aprendamos. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Amén. Hay algunas cosas que tenemos que aprender de estas dos historias y quiero pasar rápidamente para aprenderlas porque me acaban de avisar que tengo 15 minutos solamente. Entonces, primero, tenemos que aprender a no llorar sobre la leche derramada. ¿Qué significa esto? Significa que había una mujer casada, una de ellas era casada con un hombre de Dios. Dice, tú sabes que mi esposo era tu siervo. En las versiones más antiguas tú vas a encontrar de que él también pertenecía al equipo de profetas, el que había fallecido, ¿correcto? Entonces le dice a esta mujer, mira, era tu siervo, era un profeta, pero un profeta endeudado. No se había dado cuenta que los problemas, o sea, su situación económica le iba a llevar a un problema a toda su familia si es que él moría. Precisamente por eso esta mujer fue a buscar al profeta, porque ya habían venido el acreedor y el acreedor estaba llevándose a sus hijos como esclavos. Así que la mamá no se quedó con brazos cruzados y fue a ver al profeta, a ver qué se podía hacer, ¿verdad? Entonces, a veces no nos damos cuenta que estamos heredando esclavitud a nuestros hijos. Y esto es lo que ella se casó con alguien que era cristiano, pero no necesariamente cristino, podría ser. Pero quería seguir a Dios a su forma, porque desde el Antiguo Testamento está que nosotros debemos tener cuidado con las finanzas. No dice que nosotros no pediremos prestado, la Biblia dice eso. Entonces, cuando entras en una relación con Dios y buscas a tu manera hacer las cosas, suceden estas situaciones, ¿verdad? Muchos entramos en religiosidad y no escuchamos la trompeta y el llamado de Dios en su palabra. No me pueden obligar. Por ejemplo, he escuchado esa frase en algunos. No me pueden obligar a hacer esto o aquello. No me pueden obligar a ir a la conferencia. Por ejemplo, no me pueden obligar a ir a la conferencia, todos somos libres para ir o no. Pero otras personas dicen, Dios está llamando y voy a hacer lo que sea necesario aunque me vaya a pie. De verdad, es impresionante los testimonios que yo estoy escuchando de cómo se están viniendo a Lima. Es más, me están diciendo, pastor, tómame en cuenta, yo voy a ir de todas maneras. Me den o no me den permiso en el trabajo. Yo escucho eso y digo, ¿what? O sea, en lo lógico, vas a hacer algo ilógico. No, lo que pasa, pastor, es que yo sé que Dios me está diciendo que yo vaya a esta conferencia.
Obviamente, ¿quién es más importante? Ya, ven nomás, te esperamos. O sea, ¿qué le vas a discutir a alguien que tiene convicción de que Dios le ha dicho esto? Y obviamente otros están diciendo, no voy, ¿no? No tengo plata. A mí cuando la vez pasada fueron al retiro, una de nuestras discípulas, ¿verdad? Salió al frente a contar lo que había pasado. Yo he estado vendiendo chocotejas, he hecho de todo y al final, una historia triste, ¿no? Perdí todo el dinero, lo que había hecho, pero Dios fue fiel. Alguien le ofrendó lo que necesitaba para poder ir al retiro. Eso nos tocó el corazón a todos los que escuchamos. Entonces, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué nos volvimos religiosos? Lo siguiente, una estaba casada con una persona religiosa que decía amar a Dios, pero hacía las cosas como él quería, y la otra estaba casada con un desubicado. Fíjate. O sea, no nacía de esta persona hacer las cosas de generosidad hospitalarias del esposo. La esposa era la que decía, oye, ¿qué te parece si hacemos una casa para el profeta? ¿Qué te parece si lo atendemos bien? ¿Qué te parece si somos generosos? ¿Qué te parece si somos hospitalarios? ¿Qué te parece si ponemos una cama más, un colchón de aire, algo, que vengan los misioneros que van a venir en la conferencia y les ponemos aquí en la casa? Pero no tenemos espacio. No importa, aquí al costado del water, no importa, donde sea, vamos a hacer espacio. Dios está con nosotros, vamos a hacer... O sea, esta persona no era generosa, el esposo. ¿Quién era? Era la esposa. Ante la emergencia, el esposo decía, llévalo a su madre. O sea, no sé si te suena familiar, con el perdón de todos los esposos aquí presentes, yo sé que me pueden llover los tomates. Pero a veces pasa esto, ¿no? A veces pasa de que hay personas en casa sin iniciativa, incoherentes, ¿verdad? A veces sucede esto, ¿no? ¿Qué hacemos frente a que nuestra familia no necesariamente tiene ese mismo corazón generoso, ese mismo corazón de buscar, de amar al Señor? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Nos conformamos? ¿Nos estresamos? ¿Nos frustramos? ¿O doblamos rodillas y oramos y confiamos en que Dios va a tocar a nuestra familia? Y les tocamos de vez en cuando el hombro y le decimos, ¿qué te parece si somos generosos? ¿Qué te parece si vamos a la iglesia? ¿Qué te parece si hacemos esto o aquello? ¿Por qué no seguimos insistiendo? ¿Verdad? Lo siguiente que yo veo aquí en la historia, y ese es mi segundo punto, es que es bueno tener un sistema ante la crisis. Es bueno tener un sistema ante la crisis. ¿Cómo es esto? Ambas, las dos mamás, corrieron a Dios frente a la dificultad. A una se le había muerto el esposo, a otra se le había muerto el hijo. Así que lo que hicieron fue correr a Dios, ¿correcto? Ante esta desgracia, ante esta dificultad, no reconocieron que su sabiduría venía de Dios solamente. Así que corrieron al Señor. Lo siguiente que puedo ver es que escucharon la instrucción de Dios. Escucharon la instrucción a través del profeta. El profeta le dijo, ahora mira, ¿qué es lo que tienes? Tengo solamente una vasija de aceite. Ok, con ese aceite vamos a hacer algo. El Señor va a proveer. Anda, búscate todas las jarras a tus vecinos y comienza a llenarlas. Y ella escuchó la instrucción y obedeció. Así que ese es mi tercer punto. Obedeció. Es que a veces nosotros no escuchamos a Dios porque no tenemos comunión, porque no tenemos oración, porque no leemos la palabra, porque no tenemos devocional, porque no venimos a nuestro grupo vida, porque solo venimos el domingo a sentarnos, pero no tenemos una vida de iglesia, una vida de familia espiritual. Y no escuchamos a Dios, pero la estrategia que tenían estas dos mamás era escuchar a Dios, correr a Dios, escuchar a Dios, obedecer a Dios. Porque lo que hicieron fue inmediatamente obedecieron a Dios.
Entonces le dijo el profeta a la tsunamita, ¿sabes qué? Confía, ten esperanza, tu hijo va a vivir. Y mi siguiente punto que yo veo en esta historia es que siempre luchar por la vida de tus hijos. Siempre luchar por la vida de tus hijos. Repite conmigo, siempre. Siempre. Mira, una no dejó que sus hijos fueran esclavos. Fue corriendo a decir, mira, ¿sabes qué? Mi esposo ha muerto, era tu siervo, era un profeta, pero mira, nos dejó con una deuda impresionante y el acreedor ha venido y se va a llevar a mis hijos de esclavos. Por favor, yo no quiero que mis hijos sean esclavos. Por favor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Así que ella no se quedó con los brazos cruzados. En estos años de cristianismo he visto mamás orar insistentemente, incansablemente, por hijos rebeldes. Yo he visto en todos estos años ver que no solo oraron, sino que lucharon y fueron a pedir ayuda. Tuvieron humildad para abrir sus corazones, para abrir los problemas de su casa y decir, ¿qué puedo hacer? Mi hijo está en esclavitud. Entonces, en realidad debemos de luchar porque la siguiente generación no sean esclavos de sus propias pasiones, no sean esclavos del sistema, de este mundo, del enemigo que quiere engatusarlos, que quiere enseñarles que lo malo es bueno, que lo bueno es malo. Lo siguiente que yo veo es que otra no dejó a su hijo muerto. La otra mamá no dejó a su hijo muerto. ¿Cómo luchas por los que no pueden luchar por sí mismos? Porque su hijo ya estaba muerto, no podía hacer absolutamente nada. Vivimos una generación que se ha llamado, en España le han puesto la generación de cristal. ¿Han escuchado esta frase? Vivimos una generación de cristal. Los nacidos a partir del año 2000 en adelante. Sus padres son parte de la generación X, o sea, la mía, constituida por personas que sufrieron carencias, que las que te contaba hace un momento, ¿no? Que tuvieron disciplina, corrección, y por ello trabajan mucho para que nada les falte a sus hijos. Y esta generación, o sea, la mía, dicen, no quiero tratar a mi hijo como me trataron a mí. Quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. ¿Han escuchado esa frase? Entonces, como resultado, tenemos una generación que desde que nacieron tienen la tecnología en sus manos, redes sociales, forman parte de esto de su estilo de vida, a diferencia de sus padres que entran a la tecnología para trabajar, básicamente. Como la tecnología forma parte de su día a día, generan amistades, romances vía redes sociales, muestran interés disminuido por la lectura o los eventos culturales. Sus habilidades están mayormente enfocadas hacia lo audiovisual. Voy a seguir describiendo, te puedo decir presente, ¿ya? Son sensibles a la problemática social, ahora protestan ante las realidades, ¿verdad? Por ejemplo, que la generación de sus padres llegó a normalizar. Protestan por el maltrato físico, protestan por los perros, los animales, son amigos de los animales. O sea, se les ha dicho de que ellos pueden ser lo que quieran ser, ¿no? Barbie. Son defensores de aquello que consideran injusto, sensibles emocionalmente. Son menos tolerantes a la frustración porque los papás, o sea, mi generación, ¡no! ¡Que no se caiga mi bebé! ¡Que se caiga! ¡Que se sobe! Que aprenda que a veces se pierde. No, siempre hay que dejarlos ganar. Y ahora se frustran. No prende la tele. Su gran problema. Sensibles al rechazo, son altamente demandantes,
cuestionadores. Mira, yo no les estoy, no quiero, o sea, de verdad que la mitad de aquí se va a ir, creo. Pero déjame terminar, porque esta es la descripción que han dado de esta generación, ¿correcto? Expresan abiertamente sus emociones y pensamientos, tienen baja tolerancia a la frustración, sus pequeños esfuerzos les parecen hazañas. Tienden a deprimirse, puesto que se cuestionan las cosas que no suelen ser como lo esperan. Están condicionados a los premios y a las recompensas, como Jerónimo. Son altamente creativos, evaden el sufrimiento, no quieren pasar sufrimiento. La vez pasada, mi sobrina, que es parte de esta generación, se paró en una reunión familiar que hemos tenido la semana pasada, junto con su esposo, y nos dijo, ¿sabes qué? Quiero predicarle a mis amigos, pero no puedo. Porque las opiniones de ellos son la opinión. Y dicen que me respetan y que los respete. Dios mío. O sea, no hay verdades en una generación relativa. No hay verdad absoluta. Todo es relativo. Aún esa frase debería ser relativa, pero está diciendo un absoluto. ¿Cómo criamos a esta generación? Y finalmente encontramos a mamás teniendo que enfrentar una sociedad que nos vende. O sea, cuando entramos al colegio, metemos al colegio a nuestros hijos, míralo alrededor del mundo lo que está sucediendo. ¿Qué le están enseñando a los hijos? Cosas que deberíamos enseñarle nosotros, le están enseñando tergiversadamente en las escuelas. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Amén. Tenemos que luchar por la siguiente generación. Y en medio de toda esta historia que tú puedes decir, mira, ¿quién es el héroe de esta historia? La mamá. Yo me imagino una mamá con su capa de superhéroe, saliendo así. Pero no, ponle un no, ella no es la héroe de esta historia. Vamos a encontrar el héroe de esta historia para terminar. El verdadero héroe de esta historia no es la mamá, no es el profeta, es el Señor. Porque el Señor está atento a la voz de sus hijos. Amén. Y aún está atento a esta voz de estas mamás en dificultad, en desgracia, en medio del dolor de las muertes que ha sucedido en la familia. Él está atento. Y algo que yo puedo ver en estas historias es que Dios, el Señor, es entonces el dueño de la vida y de la muerte. Se lleva al profeta, aunque él iba a dejar a su familia en dificultad económica. Igual se lo llevó al profeta. ¡Ay, qué malo es Dios! No, Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Amén. La Biblia dice que nuestros días están contados. La Biblia dice que el salmista le dice a Dios, enséñame a contar mis días para que traiga a ellos sabiduría. El Señor es el que sopló vida sobre este niño. Mira la historia del verdadero héroe de esta historia. El Señor movió el corazón para la generosidad a esta mamá que hizo la casa para el profeta. El Señor trajo un nuevo tiempo después de la tormenta para ambas mamás. El Señor es el verdadero héroe. Nuestro Dios está presente aún en las tragedias más grandes que nosotros vivimos. No le revivió al esposo, pero le proveyó un milagro de libertad para ella y para sus hijos. A otra sí le devolvió la vida a su hijo, ¿verdad? A pesar de tener un esposo distante y un esposo frío, le devolvió la vida a su hijo.
no entendemos en realidad quizás cómo Dios hace las cosas. ¿Por qué si le devolvió a unas a su hijo y al otro no le devolvió a su esposo, no? No sé cómo lo hará en tu vida específicamente el Señor, pero ¿qué actitud tendrás frente a Dios? ¿Qué tienes que hacer porque algo que yo aprendía de estas historias es que ambas se rindieron a Dios. Ambas dijeron, no sé qué hacer, no puedo hacer ya absolutamente nada, ya no hay nada que hacer. Ya perdí, el acreedor se va a llevar a mis hijos, van a ser esclavos. ¿Qué puedo hacer? Ya murió, mi hijo ya murió. O sea, ya no tenían nada que hacer. Pero Dios sí tiene la última palabra, amén. Cuando ellas vinieron corriendo a rendirse al Señor, el Señor hizo un milagro en ambas. ¿Qué quiero decirte, iglesia? ¿Qué te parece si nosotros corremos a Dios con la estrategia que ellas usaron? Escuchamos a Dios y obedecemos a Dios. ¿Qué te parece si rendimos nuestra vida a Dios y le decimos, tú eres el dueño del oro, de la plata, de la vida, de la muerte, tú eres el creador, no yo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, Señor, aunque de verdad yo quisiera pasar esta cruz de mi vida, este cáliz de muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aunque tenga que pasar por el valle de sombra y de la muerte, Señor, quiero creer, Señor, que tú estarás conmigo, que tu vara, que tu cayado me infundirán aliento, Señor. Yo quiero pararme y pelear hasta el fin y orar y doblar rodillas. ¿Qué les parece si lo volvemos más concreto? Y esta semana nos acercamos a Dios con un sentido de urgencia, como estas dos mujeres. ¿Qué les parece si esta semana hacemos algo diferente a lo que hemos hecho en otras semanas anteriores? Y ponemos en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y corremos a Dios con urgencia. No así despacio, voy a visitar la iglesia. No, sino que, o sea, yo no sé si te has puesto en esta situación, pero a ambas se le había muerto alguien en su familia. Estaban en realidad con un sentido de emergencia, de urgencia. Así corrieron a buscar del Señor. A veces tienen que pasar estas situaciones para que nos demos cuenta que solo Dios tiene la última salida, la última palabra. Pero no esperemos eso, no esperemos estar en un hospital para correr a Dios. Y lo siguiente concreto que te puedo decir es: escribe en tu cuaderno lo que Dios te hable esta semana. Escríbelo en un cuaderno, lo que Dios te hable esta semana a través de la palabra, de la oración. Y haz un plan para obedecerlo de forma inmediata. No te quedes como un oidor. La Biblia dice que a veces escuchamos y nos vamos y nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado. Y somos como un oidor olvidadizo. Ese es, como dice la Biblia, como el que va, se mira en un espejo, se peina, luego se va y se olvida cómo era, dice. Así son los que escuchan la palabra, pero no la llevan a la práctica. Entonces yo quiero darte una herramienta simple en este día. Que no solo escuches, sino que pongamos por obra. Entonces vamos corriendo. Cuando regresemos a casa, cierra la puerta de tu cuarto. Que te vea tu padre, que te vea tu padre en secreto. Dobla tus rodillas, dile: Señor, tengo un sentido de urgencia. No puedo vivir mi vida sin ti, Señor. No quiero vivir un día más alejado de ti, Señor. Corro hacia ti. Tú eres mi refugio. Tú eres mi auxilio. Tú eres mi hogar. Tú eres mi paz. Tú eres mi Dios. Tú eres mi satisfacción. Ríndete. Y luego comprométete a escucharlo. Diariamente buscándolo a Él en oración. Hazlo
Comprométete aunque sea por 3 días. Y vas a darte cuenta cómo van a ser los siguientes. Y si agarras una costumbre, una disciplina, eso va a ser parte de tu vida. Escuchar a Dios, obedecerlo. Amén.